Partamos primero por el hecho de la acusación que presenta la Fiscalía, porque aquí está la Fiscalía, está la Intendencia y hay un querellante particular. Me interesó mucho el querellante particular ayer, pero eso es más jurídico pero es muy interesante. El Ministerio Público presenta una formalización súper acabada, con un detalle de hechos y con antecedentes que va a aportar en el juicio, porque estos fueron los alegatos de apertura. Es donde cada una de las partes cuenta un poco qué es lo que va a hacer en el juicio y los medios de prueba que va a presentar y qué es lo que está pidiendo. O sea, muestran sus tesis. Exactamente, sus teorías del caso. Y lo más interesante que tenía el Ministerio Público es que logra acreditar a través de todas las fotografías que tenían ellos y todos los medios de comunicación que había entre los celulares, que ellos lo intentaron borrar, pero que la PDI increíblemente logró recuperarlo, que había un concierto previo para realizar esta maniobra. Entre los mensajes y, por ejemplo, este caballero, ¿cómo se llama? Francisco Silva. Silva mostraba cómo molía las pastillas, primero en la compra de los diazepam, luego cómo los molía y luego cómo se los pasó a ella molidos para que ella luego los tuviera. Y estaban en el concierto de, ¿será suficiente esta porción? No, ponle la mitad. Algo que no tiene absolutamente nada que ver con el testimonio que ella relata ayer, que es en su cumpleaños llega Francisco Silva, que ya en otras oportunidades le había dicho supuestamente que tenían que hacer desaparecer a Aníbaldo porque lo ponían celoso. Y llega con este regalo que le dice, este va a ser mi último regalo de cumpleaños, y le compra exactamente le regala un frasco de diazepam molido para perpetrar el hecho. ¿Y qué es lo ella bueno? Se ve sorprendida ahí. No, eso bueno, según la Fiscalía todo esto es mentira porque tienen los mensajes entre ellos donde se dan cuenta de que ella justamente le pregunta cuál serán las dosis, cómo estará, volámoslo porque va a ser la mejor forma que se lo pongas en la famosa malta que le vas a dar ese día y así no se nota. De hecho se discutía cuál era la bebida que tenía que darle para que se notara lo menos posible este diazepam molido. Claro. Entonces, ese concierto previo estuvo dado, si no me acuerdo la fecha, estoy hablándote de más o menos del 8 y esto ocurre todo el día 15. O sea, hubo casi una semana de antelación donde se premeditó. Y ojo, que esto es lo importante porque lo que está buscando la Fiscalía es acreditar la agravante de la premeditación en la realización de toda esta conducta. Y por eso para Joana se piden 40 años, mientras que para Francisco Silva se piden 20. ¿Por qué esa diferencia? Porque Joana, como tiene la calidad de cónyuge respecto de la víctima, comete el delito de parricidio. El vínculo es lo que la Claro, aumenta. y aquí viene lo interesante que tiene el querellante, que nadie se da cuenta porque es jurídico. Bueno, un poco la Intendencia adhiere a la acusación del Ministerio Público en los mismos términos, ¿verdad? Y simplemente intenta explicar que la Intendencia se hace parte de esto por el gran revuelo y por el miedo que causó a nivel social, porque había mucha gente que esto la conmocionó y bueno, la comunidad escolar y toda la comunidad... O sea, recordemos cómo encontraron al profe Aníbaldo en un paseo turístico en la mitad de la bahía Valparaíso, entonces... Eso mismo es lo que dijo la abogada intendente, dijo que eso es lo que habilitaba a la Intendencia para poder hacerse parte como querellante. Además que la Intendencia quedó muy mal con este caso, sobre todo en un comienzo, cuando el intendente desliza la posibilidad de que este hallazgo en la bahía de Valparaíso es un operativo que tiene que ver más con el mundo narco que con otra cosa. Entonces el intendente en esa pasada quedó mal. Cuando se supo la verdad, la intendencia se hizo parte con toda la fuerza y el vigor para un poco corregir un poco la postura. Claro, y los defensas estaban peleando con la intendencia el hecho de que no tenía legitimación activa para ser parte en este proceso. Y ahí está un poco la discusión, que al final es querellante. Y por último aparece un abogado particular que es un querellante, contrata el hermano y el papá del profesor Aníbaldo. ¿Y sabes qué fue lo interesante? Este gallo presenta una tesis respecto a los hechos son los mismos, pero dice aquí se debe presentar una comunicabilidad entre los hechos efectuados por la señorita y por el señor Silva. ¿En qué sentido? Que el parricidio ejecutado por ella debe comunicarse jurídicamente en todas sus circunstancias a él, por lo tanto él también debe estar cometiendo el delito de parricidio y no de un homicidio simple. O sea, ¿no podrían ser solo 20 años para Exactamente, está pidiendo que sean 40 y 40. ¿Por qué? Porque acompaña una sentencia de la Corte, porque el parricidio requiere un sujeto activo calificado, que sea por ejemplo tu cónyuge o sea tu hijo, requiere que tenga una calidad, un sujeto específico respecto del difunto, ¿ya? En cambio, acá Silva no tiene nada que ver con el difunto. Exacto. Pero jurisprudencialmente se ha generado algunas tesis y teóricamente se han generado algunas tesis de que cumpliéndose ciertos requisitos, esta otra persona también comete el mismo delito que tú. Y sí da una sentencia el año 2016 de la Corte Suprema donde a personas que no son empleados públicos se les da la calidad de empleados públicos en el delito de malversación. Dice, si la Corte Suprema ya lo hizo en este caso también que lo haga y que considera a Silva como parricida y le aplica una pena de 40 años.